Hola, bienvenidos a Expreso Bogotá, un podcast bien cargado de contenido. Y hoy estamos con Sabina Rodríguez Van der Hamen. Sabina, bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme. Sabina es abogada, magíster y reconocida por su activismo en defensa de la Reserva Thomas Van der Hamen, que pues además lleva el nombre de su abuelo. Sabina pues ha enfrentado duramente la administración de Enrique Peñalosa y hoy también debe enfrentar una decisión de la que ya vamos a hablar, de Claudia López. Bueno, esto ya lo hablaremos, qué fue lo que pasó. Me alegra mucho, Sabina, poder estar con usted en este episodio de Expreso Bogotá. Y pues bueno, arranquemos por el contexto. Sabina, bienvenida. ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre qué es la reserva de la que vamos a hablar en este episodio? Bueno, para empezar, pues muchas gracias y qué bueno poder estar en este espacio y poder tener tiempo para conversar sobre la reserva que es tan importante para la ciudad. La reserva Thomas Van der Hamen es una reserva forestal que fue declarada para la restauración de los ecosistemas que conectan los cerros orientales con el río Bogotá. Queda en el borde norte de la ciudad y es la última oportunidad que tiene la ciudad justamente de conectar estos dos ecosistemas. Tenemos a los cerros en el borde oriental de la ciudad, el río Bogotá en el borde occidental y pues construimos la mitad entre estos dos ecosistemas y nunca dejamos una franja que realmente permitiera que estos dos ecosistemas estuvieran conectados. Entonces, bueno, esta reserva tiene una historia de muchas controversias y que inicia a finales de los años 90, básicamente. Llega pues la ley 388, que es la que reglamenta los planes de ordenamiento territorial, los POTS, y ahí hay una función muy importante para las corporaciones autónomas regionales, es decir, para las autoridades ambientales, que debían concertar con todos los municipios, y pues incluido el Distrito Capital, los planes de ordenamiento territorial. Teniendo esa función de tener un rol en el ordenamiento territorial, la CAR encargó un estudio a mi abuelo, a Thomas Van der Hamen, para definir cuál debía ser ese plan ambiental del territorio CAR. En esa oportunidad, para ese estudio en particular, decidieron dejarlo solamente para una parte de la cuenca del río Bogotá, no para todo el territorio CAR. Recordemos que la CAR es una autoridad ambiental competente en toda Cundinamarca, incluso algunos municipios de Boyacá. La CAR es la Corporación Autónoma Regional. De Cundinamarca, exacto. De Cundinamarca, que tiene potestad sobre Cundinamarca y también sobre Bogotá. En Bogotá, solamente en el suelo rural. Correcto. Exacto. En el suelo urbano, la autoridad ambiental es la Secretaría de Ambiente, y en el suelo rural, que recordemos que además es más del 70% de la ciudad, pues del territorio, pues es rural, y ahí las decisiones ambientales pues deben pasar por una decisión de la autoridad ambiental. ¿La CAR es una figura que surge en el 91 o viene desde antes? Viene desde antes. Las corporaciones autónomas antes se llamaban para el desarrollo, después se llaman pues corporaciones autónomas regionales. Hay algunas que guardan el nombre antes de la Constitución del 91, se consolidan realmente con el rol que tienen hoy con la Constitución del 91, pero eran unas figuras pues, de autoridad ambiental previas a la Constitución. Hay algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso de esa figura de las corporaciones autónomas regionales, y es que efectivamente son autónomas. Es decir, parece un poco que las CAR están en una suerte de limbo que pues no las controla del todo el Poder Ejecutivo, no les hace control político realmente el legislativo, tampoco son una autoridad judicial, están en una suerte de limbo, y yo siento que ha sido muy fértil el suelo de las CAR para que pues, se apodere de ellos la corrupción que impera en el Estado. Sin duda, yo creo que las corporaciones autónomas tienen un origen interesante, es decir, están organizadas por cuencas. Para tomar las decisiones ambientales, ahí el tema de tener una mayor autonomía en una autoridad resulta ser bastante llamativo, y así la ley 99, que es la que regula, del 93, que es la que regula
todo el sistema ambiental, pues dice que el Ministerio de Ambiente es como la entidad rectora del sector ambiente, así que de alguna manera es como la más importante, pero efectivamente el Ministerio de Ambiente no vigila a las CAR. Luego, dentro de la misma estructura de las CAR, tienen una manera de tomar decisiones que es bastante interesante. Las CAR tienen la dirección general, es decir, un director o una directora, pero tienen también los consejos directivos. Y eso es importante, pues, por todo lo que vamos a conversar de la reserva, tener claro como esas instancias que tienen las corporaciones. Y esos consejos directivos tienen representación, todas las CAR del país tienen representación del presidente de la República y del Ministerio de Ambiente. Pero luego viene la representación de los gobernadores dependiendo dependiendo del territorio en el que opere, de alcaldes, el número varía del tamaño de la CAR y del territorio en el que están, pero también algunos de los alcaldes de los municipios del territorio donde opera la CAR, y tienen representación de las organizaciones ambientales, de los como el sector productivo y de las comunidades étnicas, dependiendo también las comunidades que estén indígenas, afro, que estén en cada uno de los territorios. Entonces es un esquema bastante interesante pensar, y creo que ya nos dice mucho sobre la concepción de esa arquitectura institucional donde las decisiones ambientales deben pasar por una serie de intereses que entran y que hay que ponderar y poner sobre la mesa distintas voces para tomar decisiones, pero que en realidad han sido totalmente cooptadas. Y vamos a mirar quiénes son esos representantes, y llevan 20 años sentados los mismos personajes, haciéndose elegir pues de una manera como tú me ayudas a que me elijas y yo te elijo luego, porque el consejo directivo es quien decide quién es elige al director o directora de la CAR, de la correspondiente CAR. Que es una figura muy poderosa, pero opaca. Es totalmente opaca. Ha pasado, ahí no sabría decirlo, pero yo creo que ha pasado totalmente a agache. No hacemos una vigilancia realmente de lo que hacen las CAR. Tenemos la idea de que son muy corruptas, pero no comprendemos del todo toda la importancia de las decisiones. Y en el caso de Bogotá, y un poco con lo que estábamos conversando antes, pues finalmente todo el ordenamiento territorial, es decir, todos los planes de ordenamiento territorial, las decisiones de qué áreas se pueden construir y cuáles no, que no son decisiones menores, pasan por las corporaciones autónomas regionales. Y se creó de alguna manera también como esta idea de cómo son decisiones técnicas, pongámoslo entre comillas, entonces ellos son los expertos que toman sus decisiones y no hay un espacio o unas instancias realmente donde se pueda debatir o poner un poco en controversia, aunque esa era la idea de los consejos directivos, que pudiera tener algo de representación, pero al ser cooptado se ha perdido totalmente esa posibilidad. Y la vigilancia, pues ninguna. Sí. Pues la Procuraduría debería, pero realmente no hace un papel propio de vigilancia sobre las corporaciones. La Contraloría debería hacer lo mismo y tampoco lo hace. Entonces ahí hay como sí hay un déficit democrático muy grande en las decisiones que toma la CAR. Y que si uno empieza a mirar varios casos, incluso lo que ha pasado en semanas recientes en el Jaboque, la manera en cómo se toman las decisiones pone sobre la mesa un problema estructural con las corporaciones autónomas. Y nadie ha sido capaz de tocarles un pelo, ¿no? Pues. Muy difícil. Hay más de 60 proyectos, creo que se han presentado de ley para modificar a las corporaciones autónomas regionales. Pero yo creo realmente que más que pensar en cómo se modifica toda la arquitectura, que es importante, es entender mejor cómo opera y dónde están realmente los problemas, porque si miramos esas instancias del Consejo Directivo puede ser interesante. Lo que tenemos que entender es qué nos hizo falta y qué ha permitido que sean cooptados estos espacios por unos intereses en particular, y qué tipo de control deberíamos, que existe, habilitarlo, o que no existe, cómo creamos esa posibilidad de hacerle control a esas decisiones de las CAR. Y aquí solo por poner un ejemplo, y porque justo lo estudié para la tesis de maestría, porque era un caso en el que intentamos muchas acciones jurídicas y no fue posible, que son las adecuaciones hidráulicas que está haciendo la CAR tanto en el río Bogotá como en muchos de sus afluentes. En los afluentes del río Bogotá, como por ejemplo el caso del río Teusaca, ellos, igual que en el Jaboque, dicen no necesitamos licencia ambiental.
yo soy la autoridad ambiental, yo no necesito licencia. Y si yo no tramito licencia para las obras que voy a hacer, que son obras con retroexcavadora, interviniendo de manera contundente en los ecosistemas, impresionante, no hago estudios de impacto ambiental. Luego no tengo estudios, luego no tengo pruebas ni a favor ni en contra del beneficio de mis obras. Entonces van creando como un espacio de excepción. De decir yo no necesito control, yo soy la autoridad ambiental, es mi obligación hacer esto y no hay lugar para discutir esas obligaciones de la CAR. Y eso es muy peligroso y también ha sido cooptada por unos personajes que llaman un poco la atención, no son mediáticos, entonces todo el mundo, ay sí, los corruptos, pero nadie les tiene nombre, cara, no entendemos tampoco cómo a qué está anclada como toda esa estructura y sí, han pasado realmente a agache cometiendo una serie de arbitrariedades muy graves. Podríamos decir que fue como la entrevista del defensor del pueblo, salió mal. Salió mal. Era una buena idea, pero claramente salió mal. Porque, pues bueno, es el problema. Eso yo creo que es un problema fundamental a la hora de definir la arquitectura institucional del país. Y es que tampoco se puede definir una arquitectura institucional arrancando de la base de que la corrupción es la que domina, porque pues eso nos ha llevado a crear un estado paquidérmico, de una gestión sumamente pobre, porque básicamente son capas y capas y capas y capas de restricciones para que no se roben la plata y terminan igual robándosela pero no haciendo nada. Es una cosa muy complicada, pero bueno, lo que hemos visto sobre la CAR pues es un tema muy interesante, pero hablemos un poco más sobre la reserva. Hace un momento usted nos decía que es una especie de franja verde que conecta con el río Bogotá. Y a mí siempre me ha gustado imaginar, alguna vez vi un grabado por allá del siglo XIX y desde entonces no puedo parar de imaginarme pues lo bella que tuvo que haber sido esta sabana antes de que nos la comiéramos toda. Pero además es que la ciudad se la come relativamente hace muy poco. Pues la Santa Fe colonial se mantiene relativamente contenida, ¿cierto? Digamos que aquí donde estamos, que para quienes nos oyen y no nos ven, estamos cerca del Centro Internacional de Bogotá, pues esto era la periferia hasta básicamente el siglo XX, que empieza la expansión hacia el norte sobre el borde oriental. Pero pues la anexión de los municipios, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Usme y el Sumapaz vienen en el 54 con la dictadura de Rojas Pinilla. La ciudad se había mantenido relativamente contenida y es en la segunda mitad del siglo XX pues que la expansión inmobiliaria, los planes viales, algún día hablaremos de Fernando Mazuera Villegas, 4 veces alcalde de Bogotá, ¿cierto? Empezaron literalmente a llenar la sabana, a llenar los humedales de la sabana de tierra para habilitarle suelo a la construcción. Yo no puedo dejar de imaginarme pues cómo era ese ecosistema, tuvo que haber sido pues absolutamente maravilloso. Yo creo que algo que nos recuerda a la reserva y que es muy difícil de relacionar como bogotanos es que somos un territorio de agua. E incluso en un proyecto justo que hacíamos en la reserva con una artista que se llama María Buenaventura, de recrear los camellones, el sistema de siembra de los muiscas con camellones y canales. En agua. En agua, tienen que ir a verlo, está en un predio en Las Mercedes dentro de la reserva. No, ella decía, es que yo como bogotana mi desayuno debería ser caldo de pescado. Y uno dice, caldo de pescado como en Bogotá, imposible, eso me suena absolutamente lejano, pues claro, como a la costa o otro lugar que uno no se imagina. Y sí, nos quedamos como con el mito que Bogotá era un lago, pues no el mito, pero no como, porque iba a decir como Bachué rompió el lago y entonces el Salto del Tequendama y dejamos de ser un lago. Sí, claro, hubo una transformación muy importante y dejamos de ser el gran lago, pero éramos una zona absolutamente de agua, un territorio de agua anfibio completamente.
el sistema de transporte de los muiscas era en canoa, y todo este sistema de siembra también era un sistema para movilizarse por esos canales. O sea, claro, Transmilenio sería como con flotadores. Con flotadores, algo así. Y en un país tan biodiverso como Colombia es difícil pensar que solo tenemos el pez capitán y la guapucha y las cangrejas, es decir, la cantidad de biodiversidad que debimos perder también al darle la espalda a un territorio de agua y ver cómo, claro, era un paradigma de ciudad, un modelo de ciudad donde pues, la naturaleza era completamente enemiga, y creo que ha costado mucho en Bogotá superar ese paradigma. Y creo que también eso me devuelve muy rápidamente como a lo que hablábamos de las caries. Hasta ahora estamos poniendo la lupa en esas decisiones ambientales porque nos estamos dando cuenta lo fundamental que es para nuestra calidad de vida. Entonces, claro, la reserva, al buscar recuperar esos ecosistemas, porque justamente fue declarada para la restauración, y fue declarada con este concepto que propuso mi abuelo, que lo trae de Holanda, de la estructura ecológica principal, que es toda esa red de ecosistemas que debemos tener en la ciudad para garantizar que tengamos una calidad de vida quienes habitamos actualmente la ciudad y quienes vienen en el futuro. Porque si no pensamos en esa ciudad que debe brindar la misma posibilidad de calidad de vida a las futuras generaciones, pues estamos perdidos. Entonces, esta idea de la estructura ecológica es poder decir, yo primero defino en el territorio qué ecosistemas debo conservar o qué ecosistemas debo recuperar para que este territorio, luego de definirlo, ya puedo decir qué otras cosas quiero construir y desarrollar en ese territorio y que nos brinde una calidad de vida pues, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, con esa propuesta, pues la reserva busca recuperar esos ecosistemas, que son bosque, por supuesto, ecosistemas de bosque, humedales, y entonces todo este territorio tan acuático, que lo hemos visto como hay que rellenarlo, hay que bombearlo, hay que ponerle un jarillón al río en vez de entender que el agua hace parte de nuestro territorio. Un acuaparque como hizo Peñalosa con el Tibabuyes. Exacto, ¿no? tengo que ponerle cemento y entonces no que el ecosistema cumpla su función, sino que entro yo a decir cómo lo hago y ya me toca entonces a mí filtrar el agua que ya no lo puede hacer naturalmente el ecosistema y empiezo a modificar completamente toda esa Peñalosa, ¿verdad? Quería poner lanchas, ¿no? Claro, o sea, quería convertir eso en un lago como de Central Park, una cosa así. Exacto. Y no es el objeto de la reserva, sin decir que no sea un lugar justamente de recreación para la ciudad, porque parte de esos, de esos servicios que puede prestar o de esa relación que podemos tener con las reservas, justamente su disfrute y el disfrute de los ecosistemas que tenemos en la ciudad, que entonces, como decía, bosque, humedales, zonas de pradera, porque no todo está en cobertura de bosque. Pero pues el gran reto entonces es cómo empezamos a restaurar esta reserva que tiene 1.395 hectáreas y que por supuesto tiene una cantidad de intervenciones, pues hay que pensarlo en la actualidad. No vamos a volver exactamente a los ecosistemas como estaban antes, pero sí le vamos a dar espacio. Y hay algo muy importante en esa concepción de la reserva y es una conectividad robusta. Cuando es robusta es que no es lo mismo tener una franjita de árboles, sino que realmente se conecta la vida en toda su dimensión en términos de aguas superficiales, subsuperficiales, es decir, cuando abre un hueco de un par de metros, el agua que está ahí, que corre y que se conecta por esos suelos, porque son suelos supremamente pues, ricos en agua, también en la fertilidad de los suelos es muy importante. Y ya las aguas subterráneas. Entonces, toda esa conectividad es importante, pero luego es importante la vegetación que está ahí, y no es solamente que tenga unos arbolitos, sino en la complejidad del bosque, exacto, no son unos liquidámbaros. Ni unas eugenias. Ni unas eugenias divinas donde lleguen algunos pájaros, porque es decir, donde haya árboles va a haber animales y va a haber, pero pues la idea es como la complejidad del ecosistema. Y si uno empieza a comprender mejor también el bosque de la sabana, cómo funciona, entonces vas a entender qué especies necesitan estar al lado de otras porque se dan ciertos nutrientes y empieza a crear toda una dinámica. Y esto me lleva a algo que de pronto como que entra a un punto de la discusión que de pronto no es lo relevante en la controversia, pero que es bonito entenderlo.
Cuando mi abuelo propone que exista esta reserva y este corredor inspirado en los cinturones verdes también que tenemos, que están en las ciudades europeas, Sí. Entendiendo que la ciudad no nos pase lo de Soacha, de un lado la vía Sí. Bogotá, del otro Soacha, y no le dejamos espacio a los ecosistemas. Busca Pues, evitar la conurbación. exacto, para evitar la ciudad. conurbación de un municipio con otro, y esto era pues en el norte no nos ha pasado, empezó todos estos cambios que... En el sur sí pasó. Exacto. Y En el occidente no lo permite el río, sino también ya habría pasado. exacto. Y al oriente, pues lo mismo, tenemos los cerros que de alguna manera pues también son esa contención de esa expansión de la ciudad. Entonces, esa conectividad que tiene un sentido pues también urbanístico y de planeación de la ciudad, en términos ecológicos es interesante porque cuando se habla de un corredor robusto y que sea lo suficientemente ancho, que está explicando ahora, y que permita realmente que la vía se conecte entre los cerros orientales y el río Bogotá, tiene que ver también con los estudios de él, que hacía, pues de Thomas Vanderhamen, que hacía estudios sobre el polen fósil. Son los estudios precursores del cambio climático, y es comprender, cuando miras los polen, logras identificar a qué especie de planta pertenecía, luego mirando en capas de tierra, dado de qué época correspondía a cada capa, puedes mirar en el tiempo cómo fue cambiando esa vegetación y cómo se fue modificando. Y es un poco en una escala no humana, sino justamente en eras glaciares y demás, que él reconstruyó toda la historia de la sabana, pues pudo identificar qué vegetación iba teniendo, y a medida que se fue calentando, por ejemplo, páramo teníamos en zonas mucho más bajas y fue subiendo de alguna manera hasta ubicarse a la altitud que tenemos hoy en día, la presencia de páramo. Y eso Cada vez más arriba. es como cada vez más arriba. Claro, no es que los frailejones caminaron, pero tener una conectividad robusta permite que esos ecosistemas pues tengan un corredor por el cual moverse, y toda esa información, tanto de fauna como de flora, pues pueda tener realmente un espacio para sobrevivir, tanto a la presión antrópica, es decir, tanto a la presión de la ciudad que generamos nosotros sobre los ecosistemas, como ahora en tiempos de crisis climática, pues a esos cambios que va a haber para no perder nuestros ecosistemas. Entonces parece una cosa de una escala enorme, pero sí es relevante, porque si no tenemos en cuenta las distintas escalas, pues no entendemos tampoco cuál es la relevancia. No es como, ay no, conéctenlo de otro lado, o quítenle unos metricos, o no es tan grave. No, es una discusión de fondo que tiene que ver, y que está en el marco pues de toda la discusión pues climática y de las decisiones que tomamos como ciudad frente a los ecosistemas. Ya vamos para esos métricos. Exacto, lo vamos introduciendo. Iba a pasar a la siguiente pregunta, pero es que hay una cosa que me pareció muy interesante, y es la fauna. Yo creo que muchos de los bogotanos más jóvenes hoy pueden creer que aquí la única fauna son como, no sé, el Golden Retriever y el Bernés de la montaña, pero como todo en este país, tuvo que haber habido una diversidad enorme. Y eso se ve en esos pequeños relictos que quedan. Es como mucha gente no está familiarizada con la idea de que en su territorio haya cuis, que haya tinguas, ¿cierto? Que pues uno las ve como en el colegio y en el álbum de Chocolatinas Jet o alguna cosa así, pero muchos bogotanos no los ven en su cotidianidad. Pero eso me parece muy interesante, porque esa fauna, incluso los pájaros, los copetones que ya ni siquiera se ven, o sea, sí parece un poco que Bogotá es una ciudad cada vez más carente de fauna. Hay otras ciudades en Bogotá, en Colombia, donde los parques tienen una fauna, se ve en las ciudades de Europa que hay ardillas, pero los parques parecieran cada vez más muertos acá, ¿no? Se ha perdido mucho, y eso tiene todo que ver con la conectividad. Y creo que eso nos plantea en la discusión de la reserva en un punto importante. Es decir, en los cerros podemos tener zorros, podemos tener tigrillos, venados, como los de venados, Peñalosa. exacto. Que con la reserva, así logremos restaurarla, no van a bajar. O sea, Peñalosa nos mintió cuando dijo que los venados iban a bajar con su proyecto. Algunos se han perdido y terminan bajando, pero claro, es un entorno
muy hostil y realmente pues no, la idea no es tampoco exponer a la fauna a tener que ir por unos ecosistemas que en realidad los van a poner en peligro de alguna manera. Pero sí tiene que ver con qué tanto espacio le damos o no a esa fauna. Entonces hay un caso que creo que nos ayuda a entender muy bien como la situación de la fauna, que es con las tinguas y los humedales en Bogotá. Hay ciertas especies de tingua que solo están en humedales que los llaman en matrices rurales, es decir, los humedales que están todavía en el suelo rural de Bogotá, mientras que no están en los humedales que están en el suelo urbano, que están rodeados de edificios, así estén en muy buen estado. Por ejemplo, el humedal que tiene más diversidad de aves en Bogotá es Córdoba, que no sé cómo esté hoy después de las obras, localidad de Suba, y no sé cómo esté hoy después de las obras que ha hecho esta administración, que también pues con una oposición muy grande de los vecinos, que es uno de los procesos pues más exitosos de protección de los humedales en Bogotá, pues tiene la mayor diversidad de aves, lo tiene Córdoba, pero hay unas especies que solo están en Conejera y en Torca Guaymaral porque están todavía en matrices rurales. La conejera de un costado pues sí colinda con Suba urbana, pero el otro justamente colinda con la reserva Van der Hamen, o sea, es suelo rural. Eso permite que esas especies estén ahí porque el entorno rural ni siquiera tiene que ser área de protección, sino rural, no área construida, no urbanizada, permite que esas especies estén. En el momento en que hay urbanización, por más buen estado en que logremos mantener ese humedal, como es el caso de Córdoba, esas especies no van a estar ahí. Y eso es importante entenderlo, porque la reserva también necesita ser lo suficientemente robusta y lograr restaurarse en un sentido en que las especies que hoy están ahí puedan estar, incluso muchas más vuelvan, porque otra vez insisto en el punto de la restauración, que no es menor. Actualmente es un suelo rural, los famosos potreros de Peñalosa, efectivamente claro, muchas de las áreas son no hay potreros, exacto, no es el ecosistema amazónico, pero en todo caso, pues sí cumplen el suelo rural cumple una función muy importante y si logramos restaurarlo, eso lo que va a hacer es aumentar de manera exponencial la biodiversidad y más si está conectado. Más si permitimos que haya un corredor entre los distintos ecosistemas. Eso en Holanda está también documentado y lo traigo siempre a colación pues porque era justamente el ejemplo que tenía mi abuelo y que trabajaba entre Holanda y Colombia. Y en Holanda empezaron la estrategia de conservación en pequeñas islas, ¿no? Como lograr puntos de conservación en distintos ecosistemas y en el momento en que empezaron a conectarlos, a generar esa conectividad entre cada una de esas islitas, aumentó de manera exponencial la biodiversidad. Entonces, para entender cómo volver a tener más especies en Bogotá, pues cómo conectamos esos ecosistemas que tenemos, cómo creamos realmente corredores y en el caso de la reserva, pues fundamental ese corredor realmente restaurado que logre pues como aumentar de manera importante esa biodiversidad entre los cerros y el río. Sí, pero hablemos de algo que acaba de mencionar y que tengo aquí en mis preguntas, como el podcast de la competencia. La urbanización. Todo esto de lo que hablamos son realidades científicas. Y quizás la ciencia es el único de los ámbitos públicos en los que la gente más o menos tiene fe. La fe se pierde cada vez más en la espiritualidad y en lo religioso, ¿cierto? La política no genera respeto ni fe en casi nadie hoy en día. La democracia está en crisis, pero si a alguien el doctor le dice que está enfermo, es porque básicamente está enfermo, ¿cierto? Digamos que es muy difícil luchar contra una realidad científica, pero aquí eso ha pasado. Hay una realidad científica, hay, pues además no hablamos de eso, pero la reserva también hace parte de esta comisión, ¿cierto? Donde no solamente había científicos, sino también estaban urbanistas y reconocidos arquitectos que llegan a esa conclusión en ese momento. Hay un consenso sobre la importancia de preservar ese ecosistema, pero pues desde hace 20 años hay unas administraciones, unas incluso pintadas de muy progres, que están dispuestas a urbanizarla.
Entonces, ¿cuál es el interés que han tenido estas administraciones o quién ha estado por encima de estas administraciones para insistir en urbanizarla si tenemos claridad científica de que hay que preservarla y restaurarla? Pues se ha puesto incluso en duda, ¿no? Y creo que ahí volvemos a los argumentos que ponía sobre, no sé si son argumentos, pero bueno, las frases que ponía sobre la mesa Peñalosa, diciendo... Que eran extraordinarias. Sí, diciendo, bueno, no eran tan expertos en realidad. Claro, eso lo dijo. Sí, y es como, pues, bueno, parece que se vuelve todo un poco relativo. Pero yo ahí quiero como hacer recordar que la reserva tiene estudios incluso de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que normalmente es la entidad encargada de hacer los estudios cuando se va a declarar un parque nacional. Y eso no es menor, porque para una reserva del carácter regional no hace los estudios la Academia Colombiana, y en este caso tenemos los estudios de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hay una serie de científicos y científicas que han hecho todos los estudios, que han demostrado su importancia, pero como lo mencionabas, además tiene todo que ver con pues, una decisión de ciudad, que no es solamente en un sentido de por qué necesitamos esta reserva en términos biológicos o científicos, sino también en una discusión de modelos urbanísticos y de relación con los municipios vecinos, que pasó por esa discusión y pasó por esa discusión en un panel de expertos, con expertos de gran nivel, con visiones desde distintas disciplinas. Ojalá así fueran todas las decisiones de ordenamiento territorial en el país. Ojalá nos sentáramos a la mesa con visiones de disciplinas diferentes para decir cuál es la mejor manera de decidir sobre este territorio. Aquí, ¿qué ha primado? Pues una visión de urbanizar, de un interés económico, y tengamos en cuenta... de Camacol. De alguna manera de habilitar suelo. Y suelo tabula rasa donde pues no hay que echar abajo nada, no vive nadie, entonces... Exacto, como la hoja en blanco, donde puedo pintar y poner lo que yo quiera. Mejor urbanismo de América Latina, decía. Exacto. Y pues yo creo que ahí son intereses que confluyen de distintas maneras. Hay los propietarios mismos de ese suelo que en su momento compraron con la expectativa de que algún día la ciudad crecería tanto que esa zona se volvería urbanizable, y ahí yo creo que es importante cada cual legítimo que quiera que su propiedad se le valorice. Eso está bien, pero las decisiones de ordenamiento territorial no pasan por los intereses de unos particulares que quieran que se... Exacto, una democracia. No, las decisiones se toman porque... qué es lo que nos tiene como ciudad, hacia dónde estamos ir, cuáles son los argumentos que tenemos sobre la mesa. Uno entiende que pues, cada cual quiera defender pues, que se valorice su predio. Pero no es menor el valor, es decir, aquí voy a lanzar cifras que no son exactas en todos los casos, pero compraron en su momento, digamos, más o menos 5.000 pesos el metro cuadrado, de área no construida, estamos hablando, ¿no? Pues del área de la reserva, donde hoy, si se sigue como el valor de catastro comercial, teniendo la categoría de reserva y el suelo rural y reserva, o sea, con muchas restricciones al uso que se puede tener, sería 20.000 pesos el metro cuadrado, versus si fuera suelo urbanizable, pues 700.000 pesos o más el metro cuadrado. Entonces, y esto en hectáreas, no en metros, ¿no? O sea, si pasamos esto... pase a metros, pues... Exacto. Balcones Van der Hamen, ¿cierto? Exacto. Reservado de Van der Hamen. ¿Quién no quiere vivir en medio de una reserva de esas? O sea, pues la misma naturaleza que está ahí es un gancho de ventas para un proyecto inmobiliario. Y lo que ha sido muy curioso es que tampoco se ha entendido el valor que tiene en calidad de vida, por ejemplo, relacionado con Lagos de Torca, que es justamente el suelo de expansión que colinda con la reserva. Y que ya no tiene reversa. Y que incluso en su momento, en el 2000, cuando el panel de expertos decidió que la reserva, ¿no? que estaba toda la controversia sobre este borde norte de la ciudad que debía suceder,
pues se decidió que 2.000 hectáreas, que hoy son 1.800 que tiene Lagos de Torca, debían ser para la expansión de la ciudad. Es decir, se entiende también que si hay unas proyecciones del crecimiento de la ciudad, hay un área que han cambiado, que ya la Sociedad de Mejora de Ornato nos ha hecho ese llamado varias veces a decir, volvamos a revisar las dinámicas para saber cuánto suelo requerimos. Pero incluso teniendo en cuenta que en su momento se entendió que la ciudad iba a crecer, se tomó esa decisión, pero no se entiende el valor que tiene incluso para esas mismas construcciones que van a estar al lado, respetar y realmente aportar a la consolidación de la reserva. Lo que ha hecho Lagos de Torca es ver a la reserva como una enemiga. Y casi que la postura de quienes defendemos la reserva es, ustedes son pues el palo en la rueda del desarrollo, no quieren nada, no nos dejan hacer absolutamente nada. Radicales, la ciudad tienes que no entienden que igual crecemos, que igual necesitamos, y claro que lo entendemos. El problema es que no han querido entender el valor y la importancia para la ciudad. La reserva no es una reserva anti-ciudad, sino que es una reserva de ciudad y para la calidad de vida de quienes la habitamos. Claro. Pero es que hay algo que es muy, muy interesante en eso, y es que vamos a dejar de hablar un segundo de la naturaleza para hablar un momento del mercado y para hablar del capitalismo. Es que los enormes, uno ve en Bogotá unos proyectos, unas grandes operaciones urbanas que están generando unas unidades habitacionales de 20, 25, 30, 32 metros cuadrados, en donde nadie va a hacer una vida. Son edificios de 200 apartamentos destinados exclusivamente a la inversión y a la especulación. Entonces, si alguien tiene un excedente de liquidez, pues se compra un apartamento para después entregárselo a un administrador de Airbnb que pues lo rente y le dé unas utilidades. Entonces, pues la gente lo ve como una inversión segura, eso es válido, pero es mentira que en realidad necesitamos esa cantidad de unidades habitacionales que vienen diciendo desde hace un tiempo. Es que ni siquiera el mercado las está generando. El mercado está vendiendo apartaestudios para renta. Yo soy un absoluto convencido, y después hacemos un podcast de solo temas urbanos. Yo soy un absoluto convencido de que el potencial de reciclar edificaciones ya existentes, de subdividir, es enorme, porque sí, las familias son más pequeñas, digamos que esa familia clase media que tuvo 4 hijos hace 50 años, eso no se va a repetir. Pues bueno, habrá por ahí algún mormón o alguna cosa, pero no se va a repetir. En general la gente tiene un hijo o tiene gatijos y perrijos, y no importa, o sea, la casa de la abuela se puede dividir en 4 y ahí van a vivir todos, y podemos hacer buena arquitectura y dividir edificios enormes. O sea, ese mantra de la habilitación de suelo de Camacol, a mí me parece que simplemente lo que busca es generar unos espacios que son altamente especulativos. Es que están urbanizando las orejas. En Bogotá nos descuidamos y empiezan a urbanizar los separadores. Ahora, ¿qué tal con todo ese suelo que está ya virgen, listo, que solamente es mandar el acueducto de un Transmilenio y ya estuvo? Es que creo que tiene todo que ver con la discusión de la reserva, y es decir, hablar de qué áreas necesitamos conservar y necesitamos restaurar y necesitamos tener para la calidad de vida de la ciudad, nos obliga a pensar cuál es el urbanismo que necesitamos. Entonces, no podemos sacar de taquito el argumento, es que necesitamos donde construir vivienda, entonces vamos a sacrificar la reserva, es que hay muchos trancones, entonces vamos a hacer unas vías acá. No vamos a sacarle el cuerpo a la discusión de fondo, y es, listo, necesitamos vivienda, vamos a discutir primero sobre cifras de cuántas, ¿no? Otra, lo que estábamos hablando hace un momento de las proyecciones, y 2, dónde y cómo las vamos a hacer. Y esa no la podemos evitar, esa discusión hace parte de la discusión de la reserva. Y lo de las proyecciones, ahora que hay un exdirector del DANE en la carrera por la alcaldía, las cifras del DANE se han equivocado sistemáticamente. Las proyecciones han fallado, porque además hay un fenómeno global de disminución de la población. O sea, los hogares sí son cada vez más pequeños, la gente tiene cada vez más hijos. El ritmo de crecimiento de Bogotá en los 80s no se repitió en esta década
y muy seguramente no se va a repetir. Y además hay una cantidad enorme de bogotanos que han huido de Bogotá a ciudades intermedias, que han hecho sus vidas en Cali, en Armenia, en Manizales, en no sé dónde, incluso cerca, que quieren esa vida suburbana que les ofrece Chía, empezando por el presidente que vive allá, vivía en Chía, ahora pues hoy llegó en helicóptero, puede que hubiera estado en Chía, en La Calera, y pues este es un país libre. Si la gente quiere tener una vida suburbana como en las películas gringas, ¿cierto? Y entrar por la puerta de atrás y beber leche directamente, ¿cierto? Desde la nevera, o sea, ese sueño de modelo de vida gringo suburbano, pues puede que a mí no me guste, pero al que le gusta y puede pagarlo, pues, ¿qué hacemos? Digamos que no vamos a poder evitar que suceda. Entonces, esa idea de llenar de torres de apartamentos todo el suelo que queda en la ciudad, a mí no solamente me parece que es equivocada en términos urbanísticos, sino que ni siquiera está respondiendo a una verdadera necesidad del mercado, es casi como si lo estuviera induciendo. En la misma sabana de Bogotá, los apartamentos que están construyendo, muchos están desocupados. Es decir, habría que mirar y comprender mucho mejor toda esta dinámica urbana, lo que está sucediendo. Vuelvo porque era uno de los argumentos también del exalcalde Peñalosa sobre la necesidad de urbanizar la reserva para proteger el resto de la sabana de Bogotá, porque todo el mundo se estaba yendo, pero sin tener en cuenta cuántos metros cuadrados ya están licenciados en toda la sabana de Bogotá para construir. Y dando el mal ejemplo de decir yo no protejo y entonces ustedes sí, claro. Todo el volteo de tierras, pero además con una cantidad de apartamentos que se van quedando también desocupados y no está muy claro realmente cuáles son esas necesidades, a qué estamos induciendo y qué modelo igual estamos permitiendo que... Unos subsidios enormes del Estado a la vivienda nueva, que también es un incentivo perverso. O sea, si una joven pareja recién casada quiere comprarse un apartamento, los subsidios mismos del Estado los impulsan a comprar algo nuevo, en lugar de, por ejemplo, conseguir un apartamento con unos tantos años más que tendrá una mejor calidad espacial, más metros y meterle la plata a contratar un amigo arquitecto y que lo diseñe y quede bien hipster, lindo y bueno. Pero pasemos a un tema que es de coyuntura, que es al que quería llegar. Yo creo que algunos de los que nos escuchan deben saber que yo no soy muy seguidor de esta administración en Bogotá, pero de verdad yo ni siquiera, con toda la oposición que le he hecho a Claudia López, con todas las decepciones que me he llevado, con todo lo que he peleado, yo no esperaba que hiciera algo como esto. O sea, la sustracción que hace el fideicomiso ante la CAR ha tenido toda la complicidad de esta administración. Y lo hemos visto en el Consejo, vimos a la secretaria de Ambiente, a Carolina Urrutia, con quien además yo tengo pues una relación respetuosa y hablamos y es buena conversadora y todo lo demás. Seguramente será ministra de Ambiente cuando Claudia López sea presidenta. Aquí no hay madera para tocar, pero sí toco madera. Pero lo que pasó con esa sustracción a mí me parece realmente un incumplimiento enorme, pero enorme de sus compromisos ambientales. Porque el discurso un poco hoy es, pero es que solo son 20 hectáreas, son menos de 21 hectáreas, concejal, son 20 puntos no sé qué. Pero cuando eso se ve en el mapa, pues básicamente es atravesar una avenida de 12 carriles con Transmilenio por la mitad misma, o sea, romper en dos la reserva que lo que busca es preservar la conectividad. Es realmente ¿Estoy exagerando? No estás exagerando para nada. Es realmente preocupante lo que está sucediendo con la sustracción, de pronto para poner en contexto, porque no todo el mundo debe entender o conocer qué es lo que pasa con la sustracción de la avenida Boyacá. La avenida Boyacá hoy llega hasta la 170, sigue un pedazo destapado por San José de Bavaria, ya están trabajando en su prolongación de San Allá José viven de muchos Bavaria, concejales en San José de Bavaria. Y sigue
digamos que está planeada para seguir hasta llegar a la avenida Guaymaral, que es la que sale al lado de Vima y que conecta con Chía. Eso significa que pasa en 2 tramos por la reserva. Esa propuesta de hacer la prolongación de la avenida Boyacá pasa pues por la reserva Van der Hamen de extremo a extremo. A veces esto así sin imágenes de apoyo es difícil de comprender, pero es decir, la fragmenta completamente. En su área más angosta la fragmenta totalmente. Y recordemos que estábamos hablando de qué es lo importante que hace la reserva, pues conectar los cerros orientales con el río Bogotá, y justamente bajando los cerros orientales tenemos, bueno, primero está la carrera séptima, que está en este momento en proceso de ampliación. Es una vía existente, la reserva no se opone per se a la existencia de vías, porque si no, pues no, mejor dicho, se volvería un tapón de la salida a Bogotá y no habría manera de salir por el norte, y pues no es el objetivo. Entonces la carrera séptima está en esa ampliación, y esa ampliación lo que permite además es, como la vía fue construida antes de que se decidiera digamos, la declaratoria de la reserva, pues permite tomar medidas para mitigar el impacto que genera en la conectividad. Entonces, al ser una vía existente, si ya en el proceso de ampliación yo puedo tomar algunas medidas para mitigar ese impacto que ya genera la existencia de la vía, que curiosamente también en toda la época de la discusión con la administración anterior, pues justamente habían atropellado un tigrillo en esa zona, y, es decir, hay que entender que es una franja donde pues también es importante para la fauna tener como medidas que mitiguen ese impacto. Luego viene el tren, la carrilera del tren, que está como a la altura de la Novena, que también pues genera un impacto en la fragmentación. Hay un tren en Colombia, ¿no? Que casi no se ve, pero, es difícil. Pero hay tren. En este momento es casi que solo turístico, y bueno, para unas universidades lo usan, ¿no? Pero que es muy importante, y que pues ya es algo que existe y que habría que, pues, pero genera de alguna manera pues también una fragmentación, esa conectividad. Y que, o sea, si las cosas se dan, ¿cierto? Si las cosas se dan y el próximo gobierno en Bogotá no es un gobierno vendedor de buses, es altamente probable que ese corredor férreo se recupere. O sea, digamos que la vocación de ese corredor férreo es resucitar, y eso implica que se convierta en un obstáculo, o sea, en una barrera que genere mayor ruptura, porque hoy pasa un tren cada 3 días, pero la lógica de ese corredor pues es que pasen trenes todo el tiempo. Y por lo tanto habrá que tomar medidas para mitigar ese impacto, entendiendo también, y porque nos devuelve a otro punto, y es todo el tiempo cuando hablamos de la reserva pues nos lleva a las discusiones de ciudad, y el tipo de medio de transporte, de movilidad que queremos propiciar en la relación con los municipios vecinos, pues tiene todo que ver, y el tren es fundamental para evitar justamente eso que busca la reserva, que es evitar la conurbación con Chía y con Cota. Completamente. Entonces ahí el tren es fundamental, luego habría que tomar medidas para mitigar ese impacto, pero ya sabemos que genera un impacto. Luego viene la autopista norte, que está también en proceso de ampliación. Sí. Nuevamente, pues bueno, recordemos además que la autopista fragmentó completamente el humedal Torca-Guaymaral, y por eso hoy se llama humedal Torca y humedal Guaymaral, como si fueran 2, es uno solo. Durante muchos años pues se inundó de manera constante, a veces cuando llueve mucho vuelve y se inunda, justamente porque atraviesa completamente este humedal, y entonces pues ahí está en ese proceso de ampliación, dicen que la van a elevar, habrá que estar pues muy atentos a lo que va a pasar, pero lo elevan un pedazo donde el humedal está ya por fuera del área de la reserva. Desde ese puro a la altura de la reserva no estamos seguros que vayan a tomar medidas para mitigar ese impacto en la fragmentación de la conectividad. Y luego llegan con la propuesta de la avenida Boyacá, de la prolongación de la que estábamos hablando, con 12 carriles, que vuelve y fragmenta de manera impresionante la reserva. Si miramos, pues ya se convierte en una carrera de obstáculos tratar de generar la conectividad en esa zona. Y pues eso no es menor, porque entonces no son simplemente 20 hectáreas, pero son van a decir 20 que hectáreas las tinguas cruciales. Vuelan, son pájaros, entonces pueden volar sobre Transmilenio, ¿no? Es un poco, es que es de esa magnitud. Es de esa magnitud, que pues
Hay unas que no, por ejemplo la tingua moteada, que además es de las pocas que quedan en estos ecosistemas de matriz rural, solo se mueve por agua. Eso lo han demostrado los estudios de la profesora Loretta Rosselli, y entonces pues ahí también pues vemos cómo se va a mitigar ese impacto, no lo sabemos. Y entonces ahí es donde viene un punto crucial frente a esta administración, que es como el punto más crítico en la manera en la que se tomó esta decisión. La alcaldesa siempre dijo, lo que diga la CAR frente a la licencia ambiental, pero quienes estamos de este lado en el proceso de veeduría de la reserva y dando como toda la lucha pues, por la protección de la reserva, sabíamos que no querían tramitar licencia ambiental. El fideicomiso insistió, la gerente del fideicomiso se comunicó con nosotros, decían que no se requería licencia ambiental. Recordemos, para hacer esta vía. Ahí me devuelvo un pasito y es efectivamente las normas que regulan las reservas forestales permiten la sustracción para hacer vías, porque se entiende que son obras de utilidad pública, de interés social, por lo tanto se puede solicitar la sustracción. El hecho de que se pueda solicitar no quiere decir que están obligados a otorgarla, pueden solicitarlo. La autoridad ambiental tiene que hacer el estudio y decidir si se puede otorgar o no. Ahí hay un punto crítico y es que justamente esas 20 hectáreas están en área de restauración, de acuerdo al plan de manejo. El plan de manejo me dice, me hace una zonificación y me dicen qué áreas puedo hacer uso sostenible, es decir, de pronto es menos frágil, puedo hacer unas actividades que tengan un poquito más de impacto. Hay un uso agrícola también. Exacto, en el uso sostenible está el uso agrícola, pero en otras de restauración se entiende que necesito es asegurar que el ecosistema vuelva a recuperarse en esa zona y por lo tanto no puedo hacer otras actividades de impacto. Luego toda el área por donde atraviesa la Boyacá o atravesaría eventualmente, porque seguimos en esta discusión. Esperemos que no. Pues justamente es una zona de restauración. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no quiero hacer licencia? Que es el instrumento que está diseñado justamente para decir, listo, podemos hacer obras, necesitamos las obras, pero entonces, ¿cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir para, de alguna manera, mitigar el impacto de esas obras? ¿Y qué hace la licencia? Me dice, ¿qué daños puedo evitar los daños? Listo. Si los que no puedo evitar los puedo mitigar, ¿cómo los mitigo? Y los que definitivamente ya después de mitigar voy a generar de alguna manera, ¿cómo puedo compensar ese daño que estoy haciendo? Entonces la idea de la licencia es justamente tomar todas las medidas posibles de acuerdo a todos los estudios que me digan cuál es la mejor manera de hacer esa obra. Entonces lo primero, no querían hacer licencia. Y la alcaldesa decía, no, lo que diga la CAR. Bueno, pero son parte del fideicomiso y el fideicomiso insistiendo y presentando todos los argumentos que no se requería licencia. Justamente repasando en estos días tuvimos que hacer toda una solicitud para pedir que se exigiera licencia ambiental con todos los argumentos jurídicos. La presentamos a la CAR, la radicamos, no la hicimos pública y nos contestó el fideicomiso de Lagos de Torca en la carta que fue radicada ante la CAR. No se necesita licencia, reunámonos y les contamos. Se radica la carta ante la CAR y quien contesta es el fideicomiso. Así entendemos, pues, cuál era el interés de no tramitar licencia. Pero finalmente la CAR, ante los argumentos, digamos, jurídicos contundentes, diciendo definitivamente ustedes tienen que exigir licencia ambiental en este caso, la exigen. Pero no exigen un instrumento que es muy importante. Aquí, claro, esto se vuelve en minucias, pero son minucias que son determinantes para decir cómo se hace una obra. La evaluación de alternativas. Exacto, el diagnóstico ambiental de alternativas. No todas las licencias requieren diagnóstico ambiental de alternativas, pero el diagnóstico es el instrumento que me dice, evalúo todas las posibilidades que tengo para la obra, incluida no hacerla, y pondero cuál es la mejor alternativa. Eso no se hizo en este caso. Porque vale una fortuna. ¿Qué pasa si, y aquí me meto un poco, la secretaria de Ambiente en el Consejo básicamente dijo que eran solo 20 hectáreas y además se mostró muy conciliadora y abierta a estudiar el perfil? Entonces ella dice, pero es que no digan que son 12 carriles, porque quizás no son 12, quizás son 8, pero nunca habla, ni siquiera insinúa que haya otras alternativas distintas a una vía, que pues es una autopista como cualquier otra, además va a ir con Transmilenio en la mitad. Los perfiles que ha presentado el fideicomiso,
que tiene que responder como parte de sus cargas por un proyecto gigantesco. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando no saben cuál es la magnitud del proyecto Lagos de Torca. Estamos hablando de 135.000 viviendas. Eso es básicamente una ciudad que quieren meter ahí en los próximos 20, 30 años. Entonces, construir esa Boyacá con ese estudio diagnóstico de alternativas, pues podría arrojar otra cosa, que hay que elevarla, que hay que enterrarla, que no hay que hacerla. Pero seguramente, si concluye que hay que hacerla, va a tener que hacerse con un mayor costo que tendrían que pagar pues, quienes hoy están a cargo de eso, que son privados. Definitivamente, y hay dos puntos que son muy importantes. El primero es que eso no, digamos, hacer el diagnóstico frente al tema de la reserva en particular, ya es el último tramo de la Boyacá. Uno de los argumentos que utilizó la CAR para decir que no se requería diagnóstico ambiental de alternativas es que no era una vía regional, es decir, que no llegaba hasta Chía. Pero, como lo vimos en la decisión del Consejo Directivo, todos decían, es una vía fundamental porque conecta regionalmente a Bogotá. Claro. Entonces no que no era regional, pero para justificar la sustracción yo sí digo que es regional. ¿Y por qué es importante y por qué es fundamental ese pedacito de hasta dónde quiero llevar la Boyacá? Porque una alternativa es no atravesar la reserva justamente en ese último tramo. Y entonces dicen, no, la movilidad de Bogotá va a colapsar toda, bueno, pues estamos hablando del último tramo, del último borde, no va a colapsar toda la movilidad de Bogotá. Evaluemos, miremos en el diagnóstico ambiental de alternativas si podemos sacarla antes a la autopista, porque en últimas cuando sale a la Guaymaral es que sale a la autopista. Sí. Entonces la Boyacá llega en algún punto a la autopista, la puedo sacar antes, la puedo sacar un poco más al sur antes de pasar la reserva. Esa evaluación no se hizo, esa es la primera que habría que mirarse. Y la segunda, los costos. Y eso es fundamental porque en un tiempo de crisis climática de verdad que es momento de decir cuánto nos cuesta hacer bien las cosas. ¿Podemos hacerlas o no podemos hacerlas? ¿Quién tiene que asumir esos costos? Porque si no los evaluamos desde el comienzo, el impacto ambiental y el costo de haber generado ese daño lo terminamos pagando todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ahí en últimas es como hacer ese tipo de estudios es fundamental y son instrumentos que están en la ley. El director de la CAR tiene el descaro más absoluto de decir en una entrevista la semana pasada en El Espectador, nos fuimos de mamertos y exigimos licencia ambiental. ¿Qué tal? Es un nivel de cinismo que no tiene límites, como no, esto no es un tema de si a mí me parece o no me parece, es el director de la autoridad ambiental. Gracias. Exacto, gracias y antes lo estamos debiendo, es como no, son las reglas que están establecidas, son los acuerdos mínimos, además porque es que ni siquiera es la garantía más grande que podamos tener, son los acuerdos mínimos. Entonces, la falta de ese diagnóstico ambiental de alternativas hizo que la sustracción, son dos procesos paralelos, primero tengo que quitarle la categoría de reserva a esas hectáreas por donde va a pasar la vía y luego pues tengo que otorgar la licencia. Entonces lo primero, el paso que cumplieron ya fue hacer la sustracción, pero lo otro que pedíamos, bueno, y hay más detalles, pero lo otro que pedíamos era una audiencia ambiental donde se nos explicara la relación de las dos cosas, es que no se pueden separar la sustracción de la licencia y la evaluación de los estudios que se necesitan para una y para otra. Lo negaron y en la sesión del fin de semana pasado en el Consejo, pues la secretaria de Ambiente decía, es que eso es dilatar, yo estaría prevaricando si doy una audiencia ambiental, porque igual no estamos de acuerdo, y es increíble, es decir, pues la participación ciudadana ni siquiera incide, es una pérdida de tiempo, pues como increíble. Que para qué nos escuchamos, sí, siendo algo también fundamental y se ha demostrado de todas las maneras posibles que el proceso de defensa de la reserva, que es enorme, que no es un grupo determinado, sino que es una gran tejido, una cantidad de personas, de todos los científicos y científicas que estábamos hablando ahora, de ciudadanos. Bastantes no precisamente mamertos, ¿no? Exacto. Además hay que decirlo. Por cierto. Sí.
Y otros sí, y otros no, y gente interesada, que es una reserva que ha despertado realmente el interés ciudadano, pero que con mucha rigurosidad hemos demostrado con argumentos por qué es importante, y la necesidad de tener espacios para presentar esos argumentos es poder dar un debate sobre la importancia de esta área, y cerrar y vedar completamente estos espacios pues es absolutamente antidemocrático y no es darle solución a un problema, es justamente resolverlo de una manera pues arbitraria y dejando muchos costos para la ciudad pues muy delicados. Entonces ahí Qué lamentable. Es muy lamentable. Lamentable, y bueno, tenemos dos proyectos de Transmilenio que están encaminados a garantizar el éxito en ventas de Lagos de Torca, que es el Transmilenio por la Séptima y el Transmilenio por la Boyacá. Es que ¿quién va a comprar o invertir en un apartamento en la 200 por allá cuando no va a haber transporte masivo? Y pues como resulta que es imposible hacer trenes, porque pues eso ya es otra discusión, se nos está acabando el tiempo. Es una historia fascinante la de la reserva, pero creo que es aún más fascinante ver cómo hay sectores que insisten, cueste lo que cueste, en esa lucha, incluso trascendiendo generaciones, ¿no? Porque ha sido una resistencia de demasiados años y esperemos que se logre salvar esa reserva. Eso no voy a hacer campaña, pero tendrá mucho que ver con las decisiones que tome el próximo alcalde. Esta alcaldesa se eligió con la bandera de defender la reserva Thomas van der Hamen y fue de hecho una parte fundamental en su triunfo, que fue de un margen muy estrecho. Mientras un candidato decía que iba a ser Lalo Norte, mientras un candidato decía pues, que iba a respetar la reserva, pero no se comprometía del todo y era un poco resbaloso, pues ella firma un compromiso en el que dice, la reserva Thomas van der Hamen no se toca. Y resulta que sí la tocó, y de qué forma. Ahí yo quisiera agregar como el lado positivo pues de la defensa de la reserva, que creo que es importante, y es aquí seguimos dando la pelea, tenemos acciones jurídicas en curso, vamos a seguir insistiendo en la necesidad del diagnóstico ambiental de alternativas, en la audiencia ambiental y sin duda exigiendo que sea, pues por lo menos en términos de la licencia, con la mayor rigurosidad posible, y vamos a reponer la decisión de la sustracción. Es decir, aquí seguimos dando como toda la discusión. Y creo que algo que es importante es, sí, esta administración efectivamente no le apostó a urbanizar todo el área de la reserva como lo proponía la administración Peñalosa, pero como lo hablamos a lo largo de toda esta charla, la reserva es un tema complejo e integral y no es menor esta decisión pues, de la avenida Boyacá con la fragmentación que genera. Pero una cosa que me parece también muy peligrosa es que, claro, no le apostó en estos 4 años porque ni siquiera hay mercado. Pero esas vías abren la puerta a que se coman toda la UPR Norte, porque además por el otro lado también la suburbanización de Cota pues viene creciendo hacia acá. Así es. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina, por venir a Expreso Bogotá. Muchas gracias, Carlos.